Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1154 del manga, capítulo titulado Ni siquiera puedo morir, el cual comienza con el narrador describiéndonos las desgracias que ocurrieron en el BAF tras el nacimiento de Loki, el asesinato de Yorl a manos de Lin Lin, incendios, vendavales e incluso una ola de frío que arruinó las cosechas del año. Un clima tan caótico que ni permitió a los pescadores hacer una pesca productiva, entrando así en una época de hambruna en el BAF que derivó en muchos problemas sociales. Problemas que Estrid seguía convencida que eran culpa de Loki por, según ella, haber nacido maldito. Siguiendo sin querer ver ni en pintura al bebé, ya está ordenando que le tapasen los ojos de monstruo que tenía. Un rechazo que, pese a Loki apenas ser un recién nacido, notaba y sufría. Con todos los problemas que hubieron en el BAF, acentuados por la hambruna, los gigantes comenzaron a enfrentarse entre sí, llegándoles a algunos de ellos el rumor de que Loki estaba maldito y que era el culpable de todo, decidiendo por ello un gigante al que se le fue completamente la cabeza sacrificar a Hairudin por ser su hermano, a quien su madre, que pasó a ser aún más rechazada por el malestar social, estaba dispuesta a defender con su propia vida. Afortunadamente, Harald llegó a tiempo y con un único puñetazo dejó seco al gigante. Pidiendo a su pueblo que por favor dejasen de pelear entre sí, comenzó a explicar que a la vez que se enteró del nacimiento de Loki, supo del problema de hambruna que su reino estaba sufriendo. Buscando una solución, decidió exponer el problema por el que estaban pasando a todos los países con los que estrechó lazos, y todos ellos, sin dudarlo, se ofrecieron a llevarles grandes cantidades de comida en sus barcos, mostrándonos Oda un panel bastante guapo con muchísimos barcos distintos cargados de suministros esperando entrar al BAF, terminando por decirle al pueblo Harald que deben de estar agradecidos con los humanos, que saboreen su comida y que si alguna vez lo necesitan estén más que dispuestos a ayudarles para devolverles el grandísimo favor. Un discurso que todos los gigantes compraron al, gracias a ello, poder volver a la normalidad. Poco después de su llegada al BAF, su mujer, Estrid, falleció, quien con sus últimas palabras insistió en que Loki tenía la culpa de todo, deduciendo por ello también los civiles que su muerte fue culpa de la maldición de Loki, quien aunque al menos era querido por su padre, para ese entonces, que ya estaba con las vendas en los ojos y lleno de heridas, había abandonado toda esperanza que podía tener por sentir amor, siendo incluso un poco culpa de esto Harald, o al menos que no mejorase la situación, aunque no de manera directa ni consciente, al, en lugar de pasar tiempo con su hijo, centrarse más en la reconstrucción del país, dejando al hermano de Estrid a cargo de Loki, quien por supuesto también le rechazaba. Tras ver cómo el bar del BAF en el que Shanks suele quedarse habitualmente fue originalmente de Ida, la madre de Hairudin, y tras varios años de reconstrucción del BAF, pasamos a ver una conversación muy interesante entre Jarl y Harald, la cual comienza con Harald confirmándole a Jarl que estuvo en Mariejoa, infiltrado como soldado gracias a un amigo rey, en el accidentado Reverie, aunque el consejo no le escuchó, así que parece que no pudo completar con su objetivo. Afortunadamente para él, con todo el lío que hubo con el asesinato, logró evitar ser encarcelado, pasando a responderle Jarl que, siendo sinceros, si solo hubiese sido encarcelado, ya de por sí hubiese sido muy afortunado, terminando por llamarle imprudente, pasando así a preguntarle si alguna vez ha escuchado acerca de la banda Gale-i-La, respondiéndole Harald que sí, que sabe que eran unos gigantes carpinteros que peleaban con martillos, aunque siempre había creído que eran un mito,
negándolo rápidamente Jarl, añadiendo que viajaron a tierras lejanas, pero que saben de su existencia porque enviaron de vuelta al BAF una carta en la que informaban que habían sido capturados. Lo que a Jarl le pareció una locura, sabiendo que esa banda estaba formada por 100 gigantes, entre los que incluso había gigantes ancestrales. Pasando a preguntarle Harald si acaso cree que fue el gobierno mundial quien les capturó, respondiéndole Jarl con que está claro que en el pasado tuvieron un gran enemigo, pero esa historia ya quedó sumergida en el fondo del mar. El punto es que su fracaso en Mariejoa ha podido no ser culpa suya, sino que era inevitable por con quien estaba tratando. Terminando por decir Jarl que ha escuchado historias de un ejército de gigantes habiendo sido congelado y escondido en algún lugar. Revelaciones que dejan a Harald muy reflexivo, pero más consciente de la realidad del mundo en el que viven. Con el paso de los años, gracias al trabajo de Harald, el BAF avanzaba a pasos agigantados, ganándose así tanto el cariño del pueblo como para pasar a ser considerado el mejor rey de la historia. Pero a su vez, Loki seguía creciendo sin figuras que de manera activa y recurrente le mostrasen que le querían, lo que sumado al rechazo de su madre desde que era bebé, causó que cada vez que Harald salía del país, junto a las bestias del inframundo, el príncipe, siendo todavía solo un niño, atacase todo lo que podía, buscando la máxima destrucción, siendo el único que se atrevía a intentar detenerle Hayruddin, quien además de no solo lograrlo, salía muy herido físicamente y recibiendo palabras muy fuertes por parte de Loki, rechazándole como hijo de Harald y por ende príncipe del BAF, aunque en el fondo esa manera de actuar en ningún momento logró que Loki pudiese llenar el vacío que sentía en su corazón, decidiendo, incluso aún siendo un niño, suicidarse de la misma manera en la que su madre le intentó matar, lanzándose desde el mundo del sol hasta el inframundo, fracasando en el intento y diciendo la frase que lleva como título este capítulo: ni siquiera puedo morir. Cuando de repente, mientras entre lágrimas lamentaba su situación, un grupo de 4 personas aparecieron frente a él, capitaneadas por un hombre que le exigía que le respondiese con un sí a las 2 preguntas que iba a hacerle: si el lugar en el que estaban era el BAF y si Harald se encuentra aquí. Y con Oda revelando que este hombre, que va acompañado por una mujer y unos jóvenes Shirohige y Shiki, al que Harald conoció hace 8 años en el Reverie y que mató a un almirante de la marina y por ello el gobierno puso una recompensa muy alta por su cabeza, es, como no, Rox D. Shebeck, futuro capitán de los piratas de Rox y padre de Kurohige. Es como termina este capítulo. Tras 7 años, 1 mes y 3 días, finalmente, tras también tantas siluetas, hemos visto el diseño de Rox D. Shebeck. Y la verdad es que es espectacular. Es normal que sea padre de Kurohige porque se parece muchísimo a él. De hecho, básicamente es como Kurohige, pero con una barba diferente, con un pelo diferente y estando claramente mucho más mamado que Kurohige y nada gordo. Pero simplemente es verle, bueno, y también tiene una especie como de tatuaje que atraviesa su ojo izquierdo. Pero bueno, simplemente le ves y derrocha tantísimo aura. Es como dices, joder. Bueno, sí que sé algunas de las cosas que has hecho, pero es verle y decir, este tío, este personaje es jodidamente top. Mira que en el BAF ya hemos tenido el diseño de Loki siendo espectacular, pero es que el de Shebeck también. No sé yo si le llega a la altura, creo que yo me quedo más con el de Loki, aún así,
pero es un diseñazo que se queda muy muy cerca del de Loki y que sin duda alguna es de los más guapos en todo One Piece, y más para un, no sé si villano describirlo o cómo, pero sí alguien un poco problemático, que digamos. Por cierto, también tiene un poquito un aire a Buggy, la verdad. De esto no me había dado cuenta, pero he leído algunos comentarios que lo mencionaban, y viéndolo bien, en verdad sí que tiene también un poco de aire a Buggy, y pensándolo a su vez, Buggy y Kurohige en cierto aspecto se parecen un poco físicamente. Teniendo ya la revelación de que es el padre de Kurohige, sinceramente me sorprendería muchísimo que eventualmente también tengamos la revelación de que es el padre de Buggy y que de repente Buggy y Kurohige sean hermanos, la verdad. Pero, ojo, el parecido ahí está. Y hablando de Laura de Rox, lo de que matase a un almirante en Marieyoa y consiguiese salir de ahí, parece que sin mucha pena, sin siquiera en ese entonces todavía ser un pirata, sino que además más bien parecer ser un rey, que supongo que si lo era, es el que infiltró a Harald como soldado y por eso también se conocen y ahora parece estar buscándole en este punto del flashback. Eleva su aura, que ya de por sí era muy alta, muchísimo. Que es muy loco, ¿eh? Lo de matar a un almirante durante un reverie y aún así salir sin pena es de las cosas posiblemente más épicas que ha podido hacer jamás un personaje en toda la historia de One Piece. No sé si épicas, pero quizás badass hasta cierta extensión, supongo que sí que sería quizás una palabra más adecuada para describirlo. Que por cierto, también se está diciendo que en el caso de que Rox D'Shebek fuese un rey, como tiene pinta de que lo era, puede ser que lo fuese de Hachinosu, ya no solo por el tema de Kurohige ser su hijo y ahora estar tomando como Hachinosu y querer hacerlo como un país oficial frente a los ojos del gobierno mundial y todo eso, sino porque es que además también hay que recordar que los piratas de Rox se formaron en Hachinosu hace 38 años, es decir, todavía en el flashback en el que estamos no han sido formados, por eso nos dicen que será el futuro capitán de los piratas de Rox. Y es ahí también donde en parte la piratería, digamos que también se elevó, más por la parte negativa, supongo, pero es innegable decir que, vamos, es innegable que el hecho de que muchos piratas salieron también de ahí con mucha influencia de Rox D'Shebek, así que en verdad él fuese rey de esa isla antes y que posiblemente por haber matado a un almirante le quitaron la categoría de país o de directamente estar como atado al gobierno mundial y ahora Kurohige quiere recuperar eso, pues como que encaja todo bastante bien para no acabar siéndolo, pero bueno, igualmente que encaje tan bien tampoco implica el 100% que lo sea, puede que fuese rey de algún otro reino o lo que sería aún más extraño, porque si no, ¿por qué razón se encontraría en Marieyoa sin ser todavía un pirata que no formase parte de ninguna realeza? También os digo, ha sido bastante curioso la manera de revelarnos que es el padre de Kurohige, porque literalmente lo ha puesto entre paréntesis, como al final del capítulo, al lado de futuro capitán de los piratas Rox, entre paréntesis, padre de Barba Negra, padre de Kurohige. Es como, ¿qué? ¿En serio me estás revelando algo tan gordo de esta manera? Que a ver, todos sabíamos que alguna relación había entre ellos por el gran parecido en muchos aspectos, pero sobre todo también por el nombre que lleva el barco de Kurohige, que era como sable de Shebek, o bueno, no recuerdo exactamente cuál es la palabra, pero tiene Shebek en el nombre, entonces con eso ya era muy muy claro que fuesen a tener una relación, pero lo de que fuesen padre e hijo, a ver, algunas personas sí que se lo podían esperar, pero creo que a muchos nos ha pillado bastante por sorpresa, porque es que al fin y al cabo, ¿quién se podía esperar? Bueno, algunas personas, como he dicho, sí que se lo podían esperar, pero ¿quién se podía esperar que fuese a hacer lo mismo que con Ace? Que Ace, en lugar de heredar el apellido de su padre y ser llamado Gold the Ace, pues fue Porgas the Ace, y en el caso de Kurohige
parece que es igual. En lugar de haber heredado el apellido de su padre y ser Rox D. Teach, pues heredó el apellido de su madre y pasó a ser Marshall D. Teach, tal y como le conocemos hoy en día. Que por cierto, esto también nos confirma que hubo en ese entonces como otra unión entre Des, porque antes sabíamos al 100% que una de las partes, el padre o la madre de Kurohige, era un D, pero ahora sabemos que los dos eran un D. Así que habrá que ver también qué implicaciones más puede llegar a haber con esta relación de padre e hijo. Ya han salido algunas teorías un poquito locas que comentaré más tarde, pero fuera de esas teorías, viendo el camino que está siguiendo Kurohige, sobre todo con lo de Hachinosu siendo ese lugar en el que se fundó los piratas de Rox, sí que parece que puede haber algo muy interesante detrás. O igual realmente no, y por eso da revelado de la manera en la que lo ha hecho lo de que es padre de Kurohige, de manera un poquito random, porque es que es un poco al fin y al cabo lo que es, que yo lo agradezco, porque creo que lo que nadie se esperaba siquiera que en una situación como esta se revelase, nos había a todos muy por sorpresa y es uno de esos momentos que emocionan por decir ¿cómo? ¿En serio? Pero es cierto que no hay una construcción como tocha para esta revelación, así que a saber realmente qué pretende Oda con esta relación y habiendo revelado de la manera en la que lo ha hecho. Una de las últimas cosas a mencionar en relación a Shebek es la posibilidad de que fuese usuario de la Ope no Mi. ¿Por qué se dice esto? Básicamente por dos razones diferentes. La primera, la más repetida, es que al final del capítulo, cuando vemos su diseño, aparece como mostrando dos dedos de manera muy similar a cómo los muestra Lo cuando usa su poder. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que realmente eso hace referencia a las dos preguntas que Rox D. Shebeck le dice a Loki que le va a hacer y que espera que le responda con un sí. ¿Qué es lo que ocurre también aquí? Que justo antes de aparecer vemos como una montaña del inframundo es cortada de manera muy similar a como sería cortada por el poder de la Ope no Mi. Así que al sumar este detalle sí que es como dices, quizás lo de los dos dedos puede que sea un juego de Oda de, evidentemente, de normal piensas que se refiere a las dos preguntas, pero quizás también la quiere como medio colar y darte a entender que sí que podía ser el usuario de la Ope no Mi. Así que cuidado con esto, porque desde luego que sería muy interesante que lo fuese por poder llegar a ver el potencial máximo de esta Akuma no Mi, que estoy seguro que si Rox era usuario de ella, seguro, vaya que hubiese logrado alcanzar ese máximo potencial. Y ahora sí, entremos en las teorías, o en la teoría, porque en verdad el punto final es el mismo, en todas ellas relacionadas a Rox D. Shebeck, y es que se está diciendo que quizás mediante el poder de su Akuma no Mi, puede ser que la Ope no Mi, digamos que consiguiese reencarnarse en Barba Negra de cierta manera. Yo como tal esto no lo apoyaría, puesto que están confirmando que es su padre en este capítulo, es decir, me parecería muy extraño que Oda confirme que Rox D. Shebeck es el padre de Kurohige y que a su vez Rox D. Shebeck se reencarnase en el propio Kurohige. Ahora, si entendemos reencarnación más bien como que el alma, por llamarlo de alguna manera, de Rox D. Shebeck vive en el cuerpo de Kurohige, pero junto al propio Kurohige, es decir, junto a la propia alma de Kurohige, ahí sigue pareciéndome una teoría bastante fumada, pero eso podría comenzar a llegarlo.
a llegar a comprarlo un poco más, ya que digamos que tomaría más sentido lo de que Kurohige pudiese ser usuario de más de una Akuma no Mi, tomaría más sentido lo de que dijesen ellos en el arco de Skypiea, bueno, justo antes de Skypiea, este momento tan épico de Luffy y Zoro, el primer encuentro, básicamente con Kurohige. Lo que sí, si este acaba siendo el caso, también tendría pinta de que, si le sumamos también la hipotética de que era usuario de la Ope no Mi, que estando dentro del cuerpo de Kurohige, más bien lleve que estuviese como latente, que no siempre estuviese presente o pudiese hacer cosas, ya que como digo, estos supuestos, no hubiese tenido mucho sentido que Kurohige, tras haber derrotado a Law, tuviese la duda de qué hacer con la Ope no Mi. Es decir, si Rox era usuario de la Ope no Mi y se encuentra dentro del cuerpo de Kurohige y digamos que siempre es consciente, pues claramente sabría qué es lo que quiere hacer con esa fruta. Así que alguna de esas cosas yo creo que sí que tiene pinta de que es completamente imposible que lo sea, a no ser que justo se acabe dando de la manera exacta en la que lo he dicho, pero creo yo que es demasiada fumada todo como para que todo acabe siendo correcto. Como mucho, lo que yo creo que más posibilidades podría tener es, por una parte, que fuese usuario de la Ope no Mi y que lo de Kurohige reencarnado o estando en su cuerpo no ocurra en lo absoluto, o que sí que esté metido en el cuerpo de Kurohige de alguna manera y que a su vez digamos que esté un poco latente. Pero como digo, me parece bastante fumada, sinceramente, como para que acabe dándose. Para ir terminando, toca hablar acerca de la otra revelación importante que hemos tenido en el capítulo. Estoy hablando, por supuesto, de Galley-La. Y es que Oda nos ha vuelto a colar algo que estaba en la cara de todos, que no nos habíamos dado cuenta ninguno y que hasta que no nos lo ha revelado no éramos capaces de ver la relación. Pero resulta que la bandera, no Jolly Roger, porque al fin y al cabo no son piratas, pero sí que la bandera o el logo, por llamarlo de alguna manera, de la compañía Galley-La de Water 7, la que preside Iceberg, es básicamente un barco, bueno, más bien un bote vikingo, y ya sabemos que lo vikingo evidentemente se relaciona en One Piece con los gigantes del BAF, más concretamente. Así que sí, claramente la compañía Galley-La y la banda mítica Galley-La, que se componía de 100 gigantes que eran carpinteros navales y guerreros que luchaban con martillos, pues evidentemente están muy, pero que muy relacionadas, estrechamente relacionadas. Pero más bien esto es una curiosidad. Lo interesante se encuentra en que fueron presos, muy posiblemente del gobierno mundial, y fueron también congelados muy posiblemente por el gobierno mundial. Es cierto que directamente Jarl no dice que los gigantes de Galley-La fueron los gigantes que fueron congelados, pero digamos que por el contexto de la conversación yo sí que lo entendería de esa manera. Además, esos gigantes congelados nosotros ya los hemos visto en Panhazard, y esos gigantes iban vestidos con ropa de presos, tal y como acabaron los gigantes de Galley-La. Por lo tanto, todo encaja demasiado bien como para que no sean esos mismos personajes. Ahora, ¿qué hicieron para que el gobierno mundial les tomase como presos y llegase incluso a congelarlos? Pues hombre, sabemos que heredó Tom y que heredó Franky y Iceberg. Básicamente los planos de Plutón, una de las armas ancestrales.
lo cual hace que tenga bastante sentido que el gobierno mundial los tuviese en su punto de mira y de hecho los considerase como unos enemigos si es que fueron ellos quienes crearon originalmente Plutón o quienes al menos seguro tenían la capacidad de crear Plutón. Y con esto como que ya se cierra mucho lo revelado en este capítulo con Gale-i-La. Está muy guapo, la verdad, como Oda lo ha presentado, porque es como no nos lo ha dicho directamente, pero con la información que ya teníamos de antes de Pan-Hazard y de Water 7 es como que se puede cerrar todo lo que ha dado a entender Oda y se puede ver que el lore del mundo de One Piece es aún más rico, creo yo, de lo que cualquiera podría imaginar cuando ya todos los valoramos de manera muy positiva y muy alta. Acaba pareciendo que absolutamente todas las islas por las cuales han pasado los Mugiwaras van a tener relevancia de alguna manera u otra en la propia historia. ¿Y qué queréis que os diga? Eso la verdad es que es espectacular. Mola muchísimo. Es de las cosas que más disfruto ver en One Piece. Pues hasta aquí ha ido el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que le deis un buen me gusta, que veáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo al instante cuando son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los de Yanas de quienes coloran las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.